Sí, también justo, o sea, otro, en este caso creo que en Compañeros hay una figura que no sé muy bien cómo aparece en las otras, sé que de alguna forma lo está, pero es el personaje que en este caso representa este liderazgo como de caudillo, pero también como una reflexión o una forma de expresar esos valores y esas convicciones, que es el profesor Santos, ¿no? Que es este güey que está encarcelado porque también es un opositor al Sí, gobierno con un movimiento estudiantil medio justo, pacifista. Ajá. o sea, creo que en específico en Compañeros eso es lo que le hace, yo creo, eh, temáticamente superior a las demás porque es el personaje más socialdemócrata en la historia del cine. O sea, no Es solo Marx, o sea, físicamente es Marx. físicamente es Marx y los temas que es un señor viejo, pero que tiene a todos estos jóvenes Japoneses. ansiosos como el de, ¿cómo se llamaba? El de El Sendero de la Luz. Como que se me hace algo así, como que para allá iba el profesor Santos si no lo acababan matando, ¿no? Pero como que, creo que Pero sí lo es matan, ¿no? el único que está, ajá, pero si pudieras a lo mejor mencionar también como el valor del socialdemocratismo o de las ideas que encarnaba el profesor Santos en Vamos a matar compañeros. Sí, pues creo que ya es como o sea, es como este, mm, no sé, está como pegamento que explicita la unión entre los valores de la revolución que los italianos tenían y bueno, que los autores tenían y las convicciones de su contexto que ellos querían darle sentido. O sea, como que es muy específico en eso. A mí también me parece muy interesante que, o sea, así como cada uno tiene sus vínculos genéricos o específicos con personajes reales, ¿no? Creo que él también me recuerda mucho al gran profesor de la revolución, al gran maestro que desde su postura académica, ideológica, filosófica, reflexiva y sobre todo eh, política, y que también quiso ser presidente, es nada más y nada menos que José Vasconcelos, que es el gran, de los grandes teóricos académicos, filósofos que vivieron la revolución de una forma activa, ¿no? Ok. Como funcionario, como secretario, fue el primer secretario de Educación Pública, fue un gran autor que, bueno, desde eh, digamos, sus ideas eran un poco distintas, ¿no? A estas ideas socialdemócratas, más bien él tendía como a un nacionalismo más fuerte, basado no tanto en la democracia, sino en la reivindicación de una raza, que es la raza cósmica, que es la raza mestiza, y que con el paso del tiempo, desde que se alejó de la revolución y se alejó de los movimientos más socialistas, pues se volvió nazi, ¿no? Bueno, este, y, y es un poco eso, ¿no? O sea, el lado como reflexivo de todo esto, ¿no? O sea, toda esta matanza y eso, ¿qué se puede pensar al respecto, ¿no? O sea, qué ideales, qué valores y cómo se explica, cómo se enuncian, ¿no? En este mundo de balazos y de mezcal y de bigotes y Claro. de europeos. Es que al mismo tiempo yo creo que Compañeros sí tiene un lugar especial dentro de todas estas pelis porque al ser como ya la etapa tardía de este subgénero, pues Corbucci ya había visto todo lo que se había hecho de Zapata Western. Entonces, de cierta forma, como que voltea a ver el pedo y dice como, ok, pues, pues voy a hacer esto, güey. Y no sé, como que sí se ve que pensó o al menos repasó todos los elementos que ya habían aparecido en todas estas películas desde el 66 hasta pasando por todas las que hemos mencionado, y de ahí ya ese güey saca sus propias conclusiones y eso le permite, pues o sea, de cierta forma es como un repaso por todo el género, ¿no? Es muy compleja, hasta atascada en todos los casos que suceden. No sé si pensamos en Django, que es también de Corbucci, 4 años antes de Compañeros, o sea, en Django hay, no sé, güey, ¿cuántas cosas realmente pasan? ¿10? ¿8? 10, sí, muy pocas. Y en compañeros son 50, güey. Es una locura. Sí, ahí
ahí también, por ejemplo, añadiría también, a lo mejor, o acentuaría más bien a Sergio Corbucci, porque hay una onda que en los Spaghetti Western se les conoce como los tres Sergios, ¿no? Primero tienes a Sergio Leone en un primer nivel, en un segundo nivel a Sergio Corbucci y en un tercer nivel a Sergio Solino. Pero el pionero de todo este pedo, pues es obviamente Sergio Leone. Y a diferencia de Sergio Leone, Sergio Corbucci se dedica un poquito más como que a explorar no el lado épico del western, como lo hace Leone, sino el pedo a lo mejor narrativo un poquito más. Y entonces al darle él más presencia a los personajes y a los ideales que encarnan, se vuelven películas mucho más, yo creo, viscerales, más brutales en el sentido de que las consecuencias de los ideales son pues mortales, ¿no? En cambio, eh, en Sergio Leone, de lo que se tardan a disparar son 5 minutos de música hermosa dirigida y compuesta por Ennio Morricone, y en Sergio Corbucci en esos 5 minutos justo se pueden disparar 80 balazos, tener 40 personajes diferentes con cada uno con motivos, con visión, con ideales, con contrastes, con intereses, que lo hacen, yo creo, en muchos sentidos narrativo superior a Sergio Leone, porque es también Sergio Corbucci quien de alguna manera inventa o fortalece o construye y determina el Zapata Western al punto que el mismo maestro Sergio Leone decide meterse al Zapata Western y hace la Claro, de con Tokyo Docu Soccer. Soccer. Sí, 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 o sea, yo creo que de alguna forma pues, Corbucci tiene la mala suerte de llamarse Sergio y de estar opacado por otro Sergio que es Leone, güey. Exacto. Pero sí, tiene una, o sea, las exploraciones que ese güey hizo como director son mucho más valiosas, yo creo, que lo que hizo Leone, porque Leone lo que hizo fue, ya, güey, tener una idea, güey, así voy a hacer un western en Italia porque quiero, y lo voy a hacer con este ritmo, y lo voy a hacer con estos personajes, pero no se salió de eso, o sea. Desde el principio ese güey decidió qué quería hacer y solo lo fue puliendo y lo fue perfeccionando hasta volverse un genio y un maestro del cine, ¿no? Pero Corbucci sí era un güey mucho más, como con mucha más curiosidad, güey, que de pronto hace unas pinches tomas que nunca verías con Leone y se avienta así, es mucho más arriesgado quizá en cierto sentido, porque Leone pues desde el principio le pegó su idea, güey, y ya obviamente la fue perfeccionando, pero ya no se salió mucho de su zona de confort. Pues Corbucci, además de que hizo, pues no sé cuántas películas tiene Leone, güey, 9, 10, son pocas realmente. Corbucci tiene 50, güey, y tocó muchos más géneros que el western. Pues no sé, güey, o sea, sí tiene varias escenas que yo digo, güey, esto es un director con mucha idea de cómo, pues sí, de cómo narrar una historia con imágenes. Sí, y con humor y comentando ideales y todo. Y entonces, a lo mejor para recerrar esa oda a los Zapata Westerns de Sergio Corbucci, este, comentar que justo por esas razones, compañeros, llega a ser la superior en el elemento de los personajes, ¿no, Yayo? De que, de que sí los consolida muy bien, tienes a tu extranjero, de ojos fríos, que viene como mercenario para sacar su lana de la revolución, tienes a tu revolucionario accidental, que se encuentra poco a poco siendo un caudillo, tienes a tu líder de rebelión en el capitán Mongo o en el general Mongo, acaba siendo un traidor al ideal principal. Tienes a tu profesor Santos, que es como dices, tu, como tu brújula ideológica. Y aparte tienes, que será como el elemento de los militares mexicanos aplastando a todos. La fuerza viva de la revolución, como decía Cárdenas, ¿no? O sea, los campesinos, la masa, los compañeros, ¿no? Sí, Ujú.
Y Sí, el Corbucci Adelita, ¿no? se avienta una gran frase antes de morir que dice, porque realmente Corbucci murió joven, güey, de 60 y pocos años. Vergas. Y dice, si John Ford tuvo a John Wayne y Sergio Leone tuvo a Clint Eastwood, yo tuve a Franco Nero, que esa es otra, güey. O sea, Corbucci introduce con Django. O sea, Django es una película que no solo es sin precedentes en el pedo de violencia y como de ese tono oscuro sobre el western, sino que, güey, es la primera vez que el mundo vio esos ojos azules y esa cutis perfecto de Franco Nero, güey. El Franco Nero, sí. Y ahí para mencionar un poquito al Franco Nero, y como mencionas muy correctamente, o sea, sí son estas duplas entre director y actor que cambiaron el cine. O sea, Django fue de las películas que tuvo como 30 o 40 secuelas Sí, una o locura. copias. Y eso Y no, o sea, no era tan común como lo es ahora. Sí, o sea, no existía la idea de los, como reboots, ¿no? O sea, más o reboots, menos sí lo remakes. habían hecho como, por ejemplo, con Frankenstein durante los 30 se aventaron 20 películas de Frankenstein. Ajá, y O luego lo que hizo con, El Santo, por o ejemplo, en México. Mujercitas, ¿no? Ese tipo, Sí, que, que como que, Pero sí, o siete sea, versiones. con Django nace una estrella que es Franco Nero. que que comparándolo en términos solo de los spaghetti westerns a Clint Eastwood. Clint Eastwood es el personaje de cierta guerra civil o de cierta época, digamos, gringa específicamente, pero Franco De Negro la conquista del oeste, ¿no? sí, sí, como de los aventureros solitarios, ¿no? Y Franco Nero ya es un personaje Es un mucho, siglo XX, siglo XX, ya es mucho más complejo. O sea, ya es el pistolero, pero también es el intelectualmente político, superior, es el político, es el catrín, es el galán, Claro. es el seductor, es el Sí, traidor. es el y moderno. pensemos en el Franco Nero que vemos en Django, que es este personaje completamente frío, güey, que básicamente se podría hablar que es la muerte, güey. O sea, ese güey va cargando un ataúd y no hay forma de que nadie lo mate y, güey, se avienta, no Claro. sé, güey, a cuántas personas mata en la película, o sea, a 200, güey, la muerte la Güey, tiene al y ladito. su adaptación ahí biotecnológica, cyborg de la pistola. Sí, güey. Y luego veamos el Franco Nero del Mercenario, que es este güey carismático, Perdón, guapo. Ti piace il latte? Veramente c'ho un po' di colite, non dovrei. Un bicchiere di latte per il gentiluomo. Subito, capitano. Ecco qua. Lo devo bere tutto. Mhm. Grazie, grazie allora. I dadi. Eh? Alla salute. Buona digestione. E se li recuperi, non usarli più. Hm? Il gentiluomo restituirà le sue vincite. Y por último tenemos el Franco Nero de Compañeros, güey, que es un personaje con mucho más humor. O sea, en realidad era un actor que tenía mucha, ¿cómo se dice esto? Mucho talante, mucha amplitud, como que muchísimo Ajá, justo, espectro, mucha ¿no? amplitud, versatilidad. mucho espectro es la palabra que buscaba. Y qué bien lo hace ese cabrón. O sea, después lo dirigiría Buñuel, güey, Fassbinder, John Huston. O sea, sí fue así, de esos actores que bajita la mano, sí son de los mejores, güey. Sí, porque en las investigaciones que estaba haciendo, una de las cosas que encontré es que al principio, por ejemplo, Clint Eastwood, en la primera película que hizo que cambió la historia de los westerns, la de por un puñado A de... Fist of Dollars, ¿no? Dólares. Ajá.
Entonces en ese es 1964 y él pues es una estrellita ahí en televisión en Estados Unidos y se va de vacaciones a Italia y dicen, pues mientras estás aquí, ¿por qué no rodas una película? Y le pagan $15,000, así flat fee, o sea, se los dan nada más porque esté ahí grabando. Y después esa película se vuelve un hit internacional que ya Clint Eastwood nunca regresa a hacer su serie de televisión, pero las películas subsecuentes ya empieza a cobrar porcentajes por las películas, ¿no? Ya. Y a lo que voy es, muchos de estos personajes todavía en los 60s ven las películas de Spaghetti Western como sus vacaciones, ¿no? Como hacen las películas serias de arte en Europa y en sus vacaciones pues hacen estos westerns. Entonces, En España, que no es Europa, en España, Almería específicamente, que no son europeos. sí, y entonces lo que empieza a pasar es que les empiezan a llegar todas estas ofertas a personajes que como que tienen un cierto tipo, y por ejemplo Franco Nero y Tomás Milian, que son como que los europeos que más se ubican, ellos venían del teatro de Shakespeare, entonces también te habla que a diferencia de Clint Eastwood, que se hace en la pantalla chica, donde los gestos no son necesarios y son hasta un poquito robóticos, vienes con el Zapata Western que tiene actores shakespearianos que con un close-up te comunican tristeza con los ojos o alegría, que pueden pasar de la comedia al llanto, a la ira, a la locura en prácticamente segundos. Entonces eso te quiere decir también de un género que se enriqueció muchísimo con su misma levedad. O sea, como que con la misma levedad de, ay, hay que hacer un Zapata Western en nuestro verano, sí, jajajaja, y se encuentran realmente con directores creativos, con guionistas con ideales y pues acaban convencidos de seguir haciendo westerns y se vuelven ellos mismos íconos de los westerns italianos, justo por los Zapata Westerns, pues, o sea, por la fuerza ideológica que traían todos estos cabrones. Oh, ma davanti! Dentro i cannoni! Buttati presto! O sea, si necesitas llorar y después en la escena siguiente coger y en la escena siguiente tomar y en la siguiente escena volver a la revolución, puta, como actor es un deleite, o sea, te puedes Claro. explotar por todos lados. Sí, y luego, o sea, y teniendo la pareja de extranjero, volviendo a los personajes, la pareja Perdón. extranjero-mexicano, pues no sé, o sea, eso igual, o sea, ya, si ya tienes asegurado buenos actores, la capacidad narrativa que te da eso ya es infinita. Y súmalo a la También esos música, güeyes, claro. exacto, güey, y esos Claro, güeyes le lo pones supieron cuerpo a estos aprovechar grandes bien. personajes que ya tienen. Claro, porque Los materializas. lo que sucede con esta pareja que se forma en todas estas películas es que a través de la separación y los reencuentros, los directores y los guionistas crean tensión y liberación, así como funciona la música, y eso es un motor narrativo muy importante y que esos güeyes supieron aprovechar muy bien. Hay, Y hay, pues no sé, o sea, pues sí, perdón. No, y a lo que iba a redirigir justo esa conclusión con el Yayo, en el sentido de que, ok, ¿qué simbiosis o qué contrastes o qué simpatías pudiera haber realmente en una revolución entre un extranjero y un mexicano? O sea, como que el hecho de que los extranjeros estuvieran infiltrados en la Revolución Mexicana también te habla de cierta pues había cabida para esto, ¿no? De que un europeo se metiera a un pueblo y encontrara a un mexicano que le comprara armas, ¿no? O no, o esto ya es totalmente ficticio, ya. No, pues sí, o sea, tiene todo el sentido.
Y pues no sé, creo que es muy, 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 muy importante todo lo que decía el Java de la importancia de estos actores, porque pues también dejaron como un legado muy, muy particular. O sea, el hecho de que este güey salga en el 90% de los Zapata Westerns, ¿no? O sea, más allá de si está bien o está mal, o funciona o no funciona, o qué valor artístico tiene, creo que sí es una parte completamente, o sea, definitiva de este género. O sea, de ver a todos estos personas, o sea, como que sí, es como, se siente como si fuera un multiverso, o sea, como si fueran partes, o sea, como, no sé, o sea, es un mismo, más bien al contrario, como un mismo universo donde todos ellos podrían convivir y conviven y pues justo como dices, decía Java, ¿no? Y Naime al principio como de cuáles vimos, es como en un punto no sabes de qué personaje te acuerdas, pero ahí está, ¿no? O sea, está El en sentimiento, alguna de ¿no? esas, exacto, es una, sí, o sea, no sabes en qué película sale de qué personaje, ¿no? Pero eso no importa al final, Sí, son compatibles. sí, exacto. Y ya como para cerrar personajes, está un personaje que sobre todo yo creo que Corbucci lo entendió muy bien. Por ahí leí alguna crítica que se avienta un crítico profesional sobre una peli de Corbucci y le dice, te agradezco porque son los únicos westerns que puedo ver con mi hija. Wow. Porque Corbucci hace algo interesante con el femenino, güey, Sí, que históricamente en los westerns clásicos estadounidenses, pues el personaje femenino es un personaje que está completamente fuera de la acción y que si llega a aparecer es para cuidar a algún enfermo que lo atravesó alguna pinche flecha de algún indio. es la Pero, damisela, ¿no? O sea, la que hay que Ujú. salvar Sí. los exacto. malos. Solo eso. Sí, no tiene realmente como un papel importante en la narrativa. Y Corbucci y otros varios directores de estos, sobre todo el Damiano Damiani también con Adelita, pues lo entienden de una forma chida, que es, o sea, la revolución también fue femenina. Y en el caso de, quién sabe, de Damiano Damiani, que es Adelita, de El Mercenario de Corbucci, que es Columba, y de compañeros también de Corbucci, que es Lola, esta jovencita Lolita. que sigue al general Santos, pues son personajes, o sea, realmente ellas son las que están convencidas de cómo se debe hacer una revolución. O sea, ellas son las verdaderas revolucionarias de las películas. Porque el mexicano es un desmadroso que le vale verga y porque el extranjero es un güey que solo quiere lana. Ellas son realmente las que tienen convicción política De y las que principio a fin. de principio a fin, y son las verdaderas heroínas de esta película. O sea, tanto en Compañeros como en El Mercenario están a punto de matar al extranjero y al mexicano y ellas son las que le salvan la vida y pues de alguna manera salvan la revolución. Entonces, pues no sé, se me hace muy interesante cómo pues Corbucci y Damiani por lo menos se dieron cuenta de esto y dijeron como, ok, vamos a hacer de este género pues un género que también las mujeres puedan disfrutar, güey, porque, o sea, cualquier película de John Ford, si tú eres una mujer, estás completamente alienada de la historia y pues no te puedes identificar en ningún sentido. Entonces, esos son géneros profundamente masculinos, güey, para hombres, hechos por hombres. Y pues estos güeyes le dan un giro interesante a esto. Sí, o por lo menos intentan hacerlo. O sea, igual tal vez no es Claro, así claro. como ya película Exacto, con o la sea, fuerza no son femenina. películas feministas, güey, No, pero ni sí mucho hay menos. una reflexión. Claro, mínimo hay una intención distinta, ¿no? O sea, que creo que para hacer la época y el contexto internacional e histórico del cine es algo notable, ¿no? O sea, sí, pero también ahí está el elemento de la Revolución Mexicana, de cómo también en la historia incorporó a las mujeres. O sea, como que fue un movimiento que no las dejó al lado, en el sentido de que pues se organizaron también, no ya yo, o sea, que tiene eso de mérito que pudieron reflejar, porque bien en la historia la pudieron haber eliminado, ¿sí me entiendes? O sea, a lo mejor hubiera sido menos tomas o menos tiempo o lo que tú quieras en la película, pero el hecho de que sí le dieron el lugar a la mujer revolucionaria es importante, ¿no? O sea, ¿qué papel tuvo la mujer real en la revolución? Las Adelitas. 2, 3, 4, 5.
I have a sister in a convent. She embroiders handkerchiefs very well. I used to embroider pretty things myself. Doña Dolores must think a lot of us to send such a pretty one. Hey, look! Huh? Where is she going? Señorita, por aquí! O sea, la cuestión de por qué es así, la relación y los personajes femeninos en el cine, pues también es un reflejo de cómo son las relaciones y las mujeres en la sociedad, ¿no? En la sociedad occidental, pues. Entonces, justo en la Revolución Mexicana, pues obviamente cumplían ciertos roles establecidos pues en la sociedad tradicional decimonónica, ¿no? O sea, una cuestión completamente adjuntas a la vida privada, a la vida del hogar, a la vida familiar, ¿no? Entonces, eso, así como en la sociedad de esa época y hoy en día claramente, pues las mujeres cumplían roles de cuidado, de afecto, ¿no? Entonces, pues en ese sentido, las mujeres, no diría yo que se separaron, tal vez eso ya es como otra discusión histórica y de reflexiones de historia del género, que tal vez yo no soy muy, muy capacitado para llevar a cabo esa reflexión. No tengo tampoco mucha Espérate, Yayo, espérate. Pero... no te tienes que disculpar con nadie, espérate. Sí, perdón. ¿Qué te pasa? Como los blancos que piden perdón a los negros de Sí. sorry for being... Tranquilízate, Yayo, o sea, aquí estamos entre compas. Digo que yo no estoy capacitado para decir si sí o si no, pero tal vez en la revolución se separaron un poco de esos ámbitos, o mínimo incluyeron uno extra que era las soldaderas, las adelitas, ir como al campo, tal vez a cumplir esos roles, pero en un contexto muy distinto, lo cual según yo transformó un poco ese rol, ¿no? Que ir a cocinar, de enfermeras, de cocineras, o tal cual de ayudantes militares, ¿no? Claro, o sea, incluso una cuestión así, o sea, estando una bola de señores bigotones, borrachos, pistoleros, obviamente iban a tener pues que tener sexo de una forma violenta o no, quién sabe, con estas adelitas, ¿no? Sí. Se ha vuelto también una cuestión estereotípica, ¿no? De la revolución, y pues no por eso, por eso se llama Adelita, la novia de Fajillo, ¿no? Claro. Pero pues sí, también eran personajes que le entraban a los balazos como los hombres, y eso fue pues, algo muy importante en la participación femenina. No hemos hablado sobre uno de los rasgos quizás más emblemáticos de este género y sobre todo del spaghetti western también, que es la edición. Estos güeyes hicieron algo muy interesante con los cortes y con las tomas cerradas, con las tomas abiertas, y con los zoom-ins y los zoom-outs. Entonces, pues hay muchos ejemplos de eso durante estas pelis. Pero sí, o sea, no sé, güey, a mí uno que me voló la cabeza es al principio de Docu-Soccer, no sé si... Entonces, aquí estamos ante la peli quizás más política de Sergio Leone, que es ya después de Corbucci, después de Damiani, después de todos estos grandes directores que establecieron el Zapata Western. Y después de que hizo su legado, o sea, exacto, después de que su hizo... trilogía, después de... O sea, este güey ya era un monstruo, güey. Sí. Y dice como, oigan, pues está chido en meterle a la política. Y se avienta esta peli que es un Zapata Western, que es distinto, ¿no? O sea, también como que ahí voltea un poco esto que mencionábamos de los personajes, en el sentido de que el mexicano es el materialista, que lo único que le importa es hacer varo, y el irlandés es el que tiene convicciones políticas y es el que le enseña la revolución. No sé, también pensemos que en el momento que Leone hace esta película, que es en el 71, pues ya habían sucedido todas las revueltas del 68 y ya había, o sea, la política igual ya había una visión quizás más pesimista sobre los movimientos estudiantiles
No sé, pero No, sí, y aparte, ahorita que lo mencionas que como lo planteas es interesante porque ya al final, o sea, el clímax del Zapata Western es compañeros y sí, de acuerdo. es un año antes, ¿no? Es en el 70 y este es en el 71 y entonces Sí, ya es Sergio Leone, el maestro, como revisando y deconstruyendo todos los estereotipos pasados para un claro, poquito, como dices tú, voltearlos en la cabeza. Entonces el mexicano ya no es el revoltoso, sino es el que quiere dinero, y el inglés no es el que quiere el dinero, sino es el que quiere la revolución o el que trae el espíritu revolucionario. claro. Y también es una crítica fuerte a esta revolución que se hace desde las bibliotecas que al final pues no sirve de mucho, ¿no? O sea, hay quien, o sea, no sé, tú sabrás más, ya yo, pero pues quizás sí academizar tanto la revolución hasta el punto donde, güey, tú, o sea, tú como campesino ya no puedes entender nada, pues también es como criticable, güey. Y Sergio Leone lo entiende chido en esta película. En esta escena, lo que hace Leone, que es muy interesante, muy inteligente, es poner a la sociedad burguesa con todos sus bemoles en este carruaje, güey. O sea, ahí está el padre, ahí por ahí hay un banquero, por ahí hay una mujer, etcétera, etcétera. Y, empiezan a criticar a este carnal. Y entonces lo que hace Leone con la edición es muy interesante, cómo los convierte en seres grotescos a partir de un zoom, pues que muy sencillo puede sonar, pero sí es una Y, visión muy cabrona. y gradual, cómo empiezan un poquito afuera las tomas y conforme están hablando de que los campesinos valen madres, de que Huerta los debe de invadir, de que los ideales de la revolución no importaron, poco a poco se van haciendo zoom con este Claro. güey pasando hambre y toda esta banda en el carruaje deleitándose de las cosas más deliciosas. Sí, o sea, te hace odiarlos, güey. Lo que también crean o logran hacer muy bien con estos zooms es crear tensión, güey. O sea, al final, si tú solo ves la boca de un güey, eso, o sea, tiene como un elemento de suspenso muy interesante. Según yo, es lo genial que hace Leone cuando corta estos ojos o cuando corta solo la cadera con la pistola. Y eso es crear tensión, güey. Claro, y bueno, más que la edición, yo diría que es más la fotografía, ¿no? O sea, sí le da este ritmo de tensión, pero pues los encuadres están Sí, muy bien elegidos y tienen esto mismo, ¿no? O sea, esta eh, asco, fluidos, En, grasa. sí, en sintonía con el discurso, ¿no? Que están hablando de cómo los campesinos valen madres, ujú, que es también el poder que aprendieron los que hicieron el Spaghetti Western, de machear sonido e imagen, ¿no? Entonces, ¿qué más grotesco que ver a burgueses deleitándose de las delicias culinarias, hablando de cómo los campesinos valen madres, ¿no? O sea, es lo más grotesco que hay, pues, claro. para Sergio Leone. Increíble, gran eh, lección cinematográfica para la historia. Sí. Y es de sus menos conocidas esta, justo también porque es un Zapata Western, ¿no? Como que voltean todos y ven a la trilogía del dólar y después se brincan a Once Upon a Time y se vuelven a brincar a Once Upon in America y después esta pues es como, es Sí, es una que como el hizo, güey. gatito feo. Sí, Yo antes creía que se llamaba Duck You Soccer porque era como Fuck You Soccer, pero querían como censurarlo. Pues iba un poco por ahí el juego de palabras. Sí, sí. ¿no? De como... Según Wikipedia también se dice, agáchate maldito, agáchate tonto. En italiano es Giu la testa, Ajá, como baja Ujú. la cabeza. agacha la cabeza. Pues Sí, sí, que es la frase que sí, grita el irlandés cada que explota Cada algo. que explota, ¿no? Guía la testa. Y entonces, pues ahí ya, después de haber odiado a estos carnales durante 6 minutos, pues tendrán su merecido. Y ahí es justo cuando pudiera intervenir y mencionar el desarrollo de personaje. O sea, a diferencia de Sergio Leone, a diferencia de Sergio Leone, donde hay, no sé, como prefieren la atmósfera, prefieren el calor del desierto, prefieren
como que el elemento sensorial aquí en los Zapata Western se enfocan en los personajes. Entonces, ¿cómo empiezas con un personaje que está meando en hormigas y lo ves como el más pobre de los pobres pidiendo un ride, y después lo ves minimizado por los burgueses que le están echando como carrilla, y después en un súbito giro descubres que él es el líder de una banda de ladrones que realmente los asalta a todos, ¿no? O sea, es un giro y una introducción de personaje que lo tienen todos los westerns, ¿no? Esta capacidad que tienen para que tú empatices con personajes, aunque por lo más amoral que sean, ¿no? Claro. Sí, no solo es una banda de ladrones, de bandidos, sino que es su familia, güey. Esa es otra cosa Exacto. interesante. O sea, ese güey tiene 40 hijos y a todos les enseñó a usar armas. Take him away before he dirties everything. And now, ladies and gentlemen, you will give everything to my niños, and you will give it to them without any trouble. We kill them all, okay, Papa? Oh! How many times have I told you, Chulo, no shooting unless Papa pulls the trigger?